de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Amigos de San Pablo, bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios en el pan de la palabra. La liturgia de hoy es muy rica, muy profunda también en su enseñanza. Estos primeros versículos del capítulo también primero de la carta a los romanos nos recuerdan la pasión del apóstol Pablo por la predicación del evangelio. No me avergüenzo del evangelio de Dios que predico, porque es fuerza y salvación de Dios para todos. Recuerda también un criterio que va a atravesar toda la enseñanza, la teología del apóstol Pablo y de la propuesta cristiana en general. El justo vivirá por la fe. Es el gran lema, bandera de la predicación paulina. No es la ley la que justifica, no son las prácticas rituales las que hacen a la persona justa ante Dios. Es la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que hace santos. Y por eso, después de proclamar ese criterio fundamental, ese principio del evangelio cristiano, Pablo evidencia la realidad frágil, la realidad pecadora de la persona humana, de los paganos que sin tener todavía el conocimiento del evangelio cristiano, se dejan llevar por la idolatría, terminan adorando a las criaturas en lugar del Creador. Luego también se lo dirá a los judíos, que aún teniendo ley y teniendo alianza y teniendo tantas manifestaciones vivas, providentes, amorosas de Dios en su historia, no han cumplido ese criterio, no han cumplido la voluntad de Dios expresada en esa ley. Pero aquí, esta primera página evidencia, desenmascara esas dinámicas de pecado que nacen precisamente de la idolatría, de cambiar a Dios, de no darle la gloria a Dios, sino a las criaturas. Y eso es lo que desencadena toda esa serie de males, de pecados, que terminan con la destrucción, con la pérdida del horizonte, alejándonos de Dios. En el Evangelio, por su parte, nos encontramos con Jesús que acude al encuentro, a la casa de un fariseo, y que recibe un poco esa crítica porque no se lavan las manos, no siguen ciertas prácticas que establecía la ley judía. Y es la ocasión para que Jesús le recuerde lo que ya también decía la primera lectura de Pablo, que no es la ley ni son las prácticas, los ritos de purificación los que hacen puro a la persona. Es Dios con su gracia y desde el corazón. Por eso es una invitación a cultivar la interioridad. Es desde el corazón humano, desde donde debe brotar lo mejor, los más nobles sentimientos y propósitos. Por eso advierte, den limosna desde el corazón para que toda la vida, todo el cuerpo quede puro. Ahí está la gran propuesta de Jesús, la interioridad. Hay que permanentemente revisar qué tenemos en el corazón. ¿Qué sentimientos, qué decisiones, qué actitudes nacen de nuestro corazón? Tendrían que ser las inspiradas por la caridad, por el amor. Eso significaría que de verdad somos auténticos discípulos de Jesús. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.